Una vez más nos vamos a centrar en el denominado caso Fundaciones. Hace algunos días atrás entrevistamos a José Ancalao, hermano de Diego, el único que está hoy día en prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación de la Fiscalía en la propia cárcel Alto Bonito de Puerto Montt. Su hermano hizo varias afirmaciones bastante duras aquí en nuestro canal. Una de ellas, que los jueces estaban intimidados por el senador socialista Fidel Espinosa. Y en el derecho a réplica del parlamentario lo tenemos en esta oportunidad para aclarar aquello y por supuesto porque así también corresponde. Básicamente con estas declaraciones que el propio José Ancalao afirmó respecto a la PDI, que habían inventado un procedimiento respecto a su hermano, que nunca estuvo prófugo de la justicia y que al contrario estaba dando declaraciones en una radio en Osorno cuando fue detenido, y otras afirmaciones que iremos conversando con el senador Espinosa. Gracias por estar con nosotros, senador. Muchas gracias, Juan Osvaldo. Imagino que vio la entrevista, ¿no? Sí, la vi íntegra, la tomo con mucha calma. Yo sé cuál ha sido mi accionar en ese tema. Creo yo que las únicas personas que pueden intimidarse por mi accionar son aquellos que cometen actos de corrupción, porque yo he sido implacable en este tema, y no solamente en el caso Fundaciones, sino que en todo acto de corrupción. Y en el propio caso de Fundaciones, cuando esto explota en Antofagasta, tú fuiste testigo que fui uno de los primeros a nivel nacional que señalé que esto era mucho más allá del tema de democracia viva, que había que investigar a muchas otras fundaciones, y el tiempo me dio la razón. 5 meses después, el informe de la Contraloría es lapidario al señalar, ¿no es cierto?, que hubo traspaso millonario a fundaciones sin resguardo de los recursos del Estado, y que por lo tanto tienen que desarrollarse todos aquellos procesos investigativos que den con la responsabilidad en aquellos que pretendieron a través de estos actos defraudar al Estado, u otros derechamente así lo hicieron. Claro, entendiendo que uno de los casos que más ha sido investigado y que ha generado alarmas es precisamente lo que ocurrió en el propio gobierno de la región de los lagos, donde está esta organización Kimun, a la cual se transfirieron 1.200 millones de pesos sin ninguna licitación, de manera directa, como parte también de la ejecución de proyectos. Y es ahí donde justamente comienza la investigación de la PDI, de la Fiscalía, y en estos instantes existe un detenido en la cárcel de Alto Bonito, que es Diego Ancalao, y hay otro que está con prisión domiciliaria. Y es respecto a este caso, es justamente que José Ancalao emitió estas declaraciones. ¿Pero usted se ha reunido alguna vez con los jueces o quien está investigando este caso? Nunca, por este caso nunca. O sea, un parlamentario tiene conversaciones en algunos momentos con un fiscal, cuando hay temas. Muchas veces me reunió con la señora fiscal regional para ver los temas de seguridad o inseguridad que tiene Puerto Montt, lo que está pasando con los atentados que han habido en Osorno. Hemos conversado temática con una fiscal, pero con jueces jamás. O sea, lo primero que quiero dejar claro es que José Ancalao, yo lo comprendo, en el fuero interno yo comprendo que él tenga el dolor de que su hermano esté privado de libertad, pero aquí a la gente hay que hablarle con toda la verdad. O sea, aquí hubo una orquestación por parte de su hermano y el presidente de la Fundación Kimun, el señor Juan Quiao, para defraudar al Estado. Es más, ¿por qué ellos están privados de libertad tantos meses ya? Porque hay elementos probatorios que dan cuenta, ¿no es cierto?, cómo en 6 meses ellos fueron una maquinaria, Juan Osvaldo, para robarse. Ni siquiera voy a utilizar el concepto de fraudar. Fueron una maquinaria para robarse recursos de todos los chilenos a través de la fundación. ¿Qué hicieron? Lograron el proyecto e inmediatamente empezaron a hacer traspasos de dinero, incluso a sus cuentas personales. Y en 6 meses, repito, dilapidaron todos estos recursos. Nunca fue su intención desarrollar proyectos alguno de saneamiento de título, como decía la iniciativa. Y es más, quiero ser aún más taxativo en esto. Yo quiero que José, a quien repito comprendo en el lado humano, hable con la verdad. O sea, su hermano cometió aquí delitos que la justicia, estoy seguro, va a poder probar, y que son defraudación al fisco, cohecho y otros que hoy día son parte del proceso investigativo. Por lo tanto, yo tengo la absoluta tranquilidad que cuando denuncié este caso acertamos plenamente. Es más, repito, creo que son, de todo el caso Fundaciones del país, que es un escándalo, son las únicas 2 personas que están hasta aquí privadas de libertad. Y yo quisiera en este sentido agregar algo que me parece más importante aún, que quede claro. Aquí no hay ninguna animadversión contra el hermano Diego Ancalao. Yo no lo conocía, pero sí tenía malos antecedentes de su persona cuando supe que Kimun estaba llegando a la región. Y tengo el deber moral de también transmitir lo que yo en su momento se lo hice saber al gobierno,
antes de que esto ocurriese. Yo me enojé con el gobierno cuando supe que le estaban traspasando plata a fundaciones, porque lo mejor es traspasarle plata a bomberos, es traspasarle dinero a carabineros para que compren más carros policiales, pasarle plata a vialidad para que tengamos para camino. Eso lo pudieron haber hecho, no lo quisieron hacer, no nos escucharon y ya aquí tenemos los resultados. Hay una serie de miles de millones de pesos cuestionados que pueden servir obviamente para desarrollar tantos proyectos y tantas necesidades que tiene la gente en la región, aquí mismo en la isla Tenglo, que está al ladito. Y con el correr del tiempo y con el correr de la investigación, que por cierto es secreta, con las reacciones que ha habido desde el mundo periodista político, del gobierno regional, Patricio Vallespín, etcétera, ¿cuál es la sensación que a usted le queda de lo que se hizo y de que finalmente esto terminó en un escándalo nacional? Bueno, es que hay que tener dos dimensiones. Una dimensión es lo que ocurrió en el Ministerio de Vivienda, que es lo que pasó, ¿no es cierto?, con el traspaso a fundaciones de dinero que iba dirigido a la línea de campamento, que se comprobó lo que dijimos, que esto no era solo Antofagasta. Hoy día hay investigaciones en muchas otras regiones del país, entre ellos el Maule, en donde en el Maule también hubo una serie de abusos insostenibles, ¿no es cierto?, por parte de la entrega de recursos, ¿no es cierto?, que fueron a un destino bastante, yo diría, dudoso. Entonces, si tú me preguntas cuál es el análisis que yo tengo hoy día, ha transcurrido 5 meses, primero que esto hay que investigarlo a fondo, que tienen que caer todos los responsables. Si hubo funcionarios públicos que recibieron soborno por parte de algunas fundaciones, eso tiene que conocerse, tiene que saberse. Si hubo ex consejeros regionales, que se supone algunos están siendo investigados también en este marco, esto tiene que llegar a fondo, saberse qué tipo de involucramiento tuvieron y qué tipo de tráfico de influencia efectuaron en el marco de este proceso. Y también, como yo lo he dicho con todas sus letras, porque aquí no olvidemos que hay hasta un fiscal que está hoy día suspendido de sus funciones, como el fiscal Sambucetti, producto de que habría tenido también tráfico de influencia y otro tipo de delito que está siendo investigado por la justicia en el marco de esta investigación. O sea, aquí hay de todo, desde autoridades públicas investigadas, funcionarios públicos investigados, pero también, ¿no es cierto?, digámoslo, personas como estas de Kimun y otras fundaciones que se prestaron simplemente para defraudar al Estado, lo cual uno encuentra que es muy lamentable, porque con 1.200 millones de pesos pudimos haber saneado 5.000, 6.000 títulos de dominio, simplemente se perdieron. Pudimos haber construido 20 postas en sectores rurales y tantas necesidades que hay en diferentes ámbitos de nuestro quehacer regional. Senador, usted que tiene una función también como parlamentario y que como diputado siempre ha sido de fiscalización, ¿por qué hacerse parte en el caso Fundaciones? ¿Por qué hacerse parte? En la investigación. En la investigación. Porque si tú no te haces parte, te transformas solamente en un opinólogo de información. Entonces toda la información que a nosotros nos ha llegado, la hemos ido aportando a través del abogado Coronado a la investigación. Más aún cuando la investigación es reservada, nadie puede tomar conocimiento de nada. Nosotros hemos sido súper cautos, nosotros hemos dicho... Pero al estar en la querella, ¿usted tiene acceso justamente a los escritos? Sí, ¿tiene acceso a información? ¿No es acceso privilegiado eso? En ningún momento, porque yo estoy como ciudadano. Yo no me presenté en la querella como el senador Fidel Espinosa, eso quedó claro en los tribunales. Pero más allá de eso, no es tener un acceso privilegiado. Yo creo que lo más importante es que la ciudadanía tenga las garantías también de que vamos a pedir las diligencias que sean necesarias para esclarecerlo todo lo que haya que esclarecer. Yo no es primera vez que me presento en una querella de este tipo. Hay otra investigación que se está llevando a cabo en el mismo gobierno regional, en donde a mí me llegó la información a mi oficina parlamentaria en un sobre cerrado de que habían funcionarios públicos que estaban defraudando, ¿no es cierto?, las arcas del gobierno regional. Y también, ¿no es cierto?, yo presenté esos antecedentes porque yo considero que cuando hay acto de corrupción, aquí no hay que tener ningún tipo de miramiento y que hay que investigarlo todo. Sí, yo estoy tranquilo, nosotros hemos sido súper responsables, no hemos dicho no hemos filtrado, porque filtrar una información de una investigación reservada es un delito y te hubieran sacado de inmediato la investigación. Creo que hemos sido un aporte con el abogado Coronado a las investigaciones. Sí, para aclarar el punto justamente, porque José Ancalao, una de las cosas que dice es, una cosa es el ciudadano Fidel Espinosa y otra es el parlamentario o senador de la República. El ciudadano Fidel Espinosa se hace parte de la querella, como bien dice usted, pero ¿cómo se separa el parlamentario frente a un juez, frente a un fiscal? Porque finalmente... sigue siendo usted una autoridad pública. Yo no tengo, a ver, primero yo no participo que quede claro eso, yo no tengo participación de ningún tipo en el juicio. Tengo un abogado que me representa en esa acción, es un abogado que representa, ¿no es cierto?, las diligencias que nosotros solicitamos cuando consideramos que hay elementos que permiten ayudar y contribuir a esclarecer los hechos. Por lo tanto, y ese abogado Sergio Coronado, ¿no? Sergio Coronado, ex fiscal. Por lo tanto, aquí no hay ningún hecho que yo voy a estar dentro del tribunal. Yo la única vez que participé fue cuando fue la formalización
me tocó ir porque era la primera vez y era el día que se dirimía si yo podía ser parte o no como querellante. Y se dirimió, a diferencia de lo que ocurrió, incluso con el abogado del gobierno regional, que el juez no permitió que sea parte, recuerde usted, porque eran parte involucrada de la investigación. En mi caso yo no tenía ningún tipo de inhabilidad. Cualquier ciudadano, si tiene antecedentes, puede ser parte de una investigación en los actos de corrupción. Aquí, porque esto ha sido tan cerrado, algunos han dicho, no, es reservado porque están tapando cosas. No, cuando hay delito de lavado de activos, generalmente la investigación es mucho más cerrada para que no se entorpezca el desarrollo. Así que a José yo le diría en ese sentido que yo comparto con él una sola parte de su entrevista. Cuando él dice, y ahí nos faltó la verdad en eso, cuando él dice que efectivamente el gobierno regional llamó, ¿no es cierto?, a las fundaciones que habían adjudicado 600 millones para decirle, ¿por qué piden 600? Pidan 1.200. Esa parte de la investigación es verdad y hay que investigar por qué ocurrió aquello. Para la ejecución presupuestaria, porque había algo oscuro detrás, eso tiene que investigarse y eso yo lo comparto plenamente con él en lo que dijo. Lo otro no lo puedo compartir porque él falta la verdad cuando él dice que yo me he reunido con jueces. Nunca me he reunido con los jueces, usted se lo puede preguntar a los propios magistrados. No, en este caso, nunca me he reunido por este caso con una fiscal, con un juez, solamente con mi abogado, que es el que ha pedido la diligencia. ¿Y se puede separar al ciudadano del parlamentario? Por supuesto, ¿por qué no? Yo creo que sí, porque en definitiva tú también tienes, yo como parlamentario, como senador, tengo un rol que es, yo no tengo el rol de fiscalizar hoy día como lo tenía cuando era diputado, eso hay que saberlo, que el senador no tiene el rol fiscalizador, por lo tanto, claramente que ahí puedo tener una distinción. Yo en mi rol de senador puedo pedir información, puedo gestionar como lo hago en innumerable cantidad de situaciones, en los temas que yo trabajo en vivienda, en los temas de educación, pero obviamente que uno puede separar. Cuando yo voy a jugar fútbol, ¿no es cierto?, con todos mis amigos Ángel Mo todos los domingos, no va a jugar fútbol el senador Fidel Espinosa, va a jugar el ciudadano Fidel Espinosa. O sea, en la vida tú puedes separar, si lo haces correctamente, tus funciones. Y con el informe de Contraloría, con lo que ha pasado también en la investigación, que usted, me imagino, tiene información distinta a la que tenemos nosotros, ¿cómo define la acción del gobierno regional y en este caso del propio Patricio Vallespín respecto a este tipo de traspasos directos? Mira, yo tengo la esperanza, ¿no es cierto? La esperanza, como te lo dije cuando me entrevistaste, cuando esto estaba explotando recién, yo tengo la esperanza de que Patricio Vallespín no tiene vinculación con actos de corrupción. Espero, ¿no es cierto?, a Dios no equivocarme. Yo lo conozco y espero, ¿no es cierto?, que él no haya tenido nada que ver y que no haya nada en la investigación más pormenorizada que lo vincule a un hecho irregular, porque yo, por lo menos su accionar de años, que fuimos colegas como diputados, nunca le he visto una acción en esa línea. Ahora, tú no te puedes poner las manos al fuego por nadie en política, como él no se las pondría por mí tampoco, pero eso significa que hay que dejar que se investigue a fondo. Ahora, lo que sí yo ratifico claramente y ante la ciudadanía, que fue una muy mala idea, una ejecución presupuestaria pensada, ¿no es cierto?, en el traspaso a este tipo de organismos sin ningún control de ningún tipo, sin toma de razón de Contraloría. Hubo desprolijidades que no pueden ocurrir ni aquí en los lagos ni en ninguna otra región del país como ocurrió. Y eso tampoco puede significar, Juan Osvaldo, que porque ocurrieron estos hechos que son deleznables, hoy día hayan pretendido comenzar a poner más rigurosidad en el 8%, que son fondos destinados a organizaciones pequeñas, que reciben 5 o 3 millones de pesos, como clubes deportivos, juntas de vecinos. Este año hubo cualquier burocracia, pretendieron poner normas más rígidas hacia ellos, que cuando son ellos los que rinden bien. Fíjate que de los miles de este año fueron beneficiadas 1.200 organizaciones de esta región, con estos fondos del 8%. El promedio, yo lo decía el otro día en un acto, si no me equivoco, en San Pablo, yo decía, el 96% de las organizaciones que reciben recursos del Estado, estos montos que te estoy hablando, rinden bien. Un 2,5% rinde mal, pero no porque se hayan robado la plata, sino porque rindieron mal. Una factura equivocada un procedimiento administrativo. O descontextualizada en la fecha en la cual compraron los insumos. Y solo hay 1,5% donde hay efectivamente indicios de que pueden haber malversación. O sea, la gente invierte bien el dinero. Y aquí, repito, yo eso siempre lo voy a mantener. No porque yo sea de una otra manera cercano a Patricio, yo no voy a desconocer de que hubo desprolijidad, hubo soberbia por parte de algunos en no escuchar. Porque en esto hay que escuchar. Cuando nosotros le dijimos a tiempo, esto no es que yo le haya dicho cuando ya tenían repartida la plata. Yo en la ley de presupuesto del 2022 tengo un discurso en la sala del Senado en donde yo digo, le quieren pasar 300 millones a cada fundación, porque ese tiempo se hablaba de 300 millones por fundación y yo ya estaba espantado por eso, porque yo prefiero que la plata vaya directo a la gente. Sí, claro. ¿Cómo se entiende que proyectos a municipios free, los famosos proyectos free que son chicos, para hacer alguna plaza, 150.
150 millones, 180 millones, etcétera. Y a una fundación se le pasan 1.200 sin ningún recaudo de por medio. Sin recaudo, sin garantías efectivas. Si Kimun no tenía nada. Y ahí también un tirón de oreja a la Universidad de los Lagos. Yo los quiero mucho, yo fui profesor 7 años en la universidad, me eduqué en la Universidad de los Lagos, pero discúlpeme, cometieron puras desprolijidades que hoy día ponen en riesgo el patrimonio de una universidad que es potente, tremenda universidad que está creando nuevas carreras. Ahora se abrió Derecho, estamos pensando el otro año que se va a abrir Medicina, y ponen en riesgo por no poner salvaguarda en una entidad que no tenía nada. Juan Osvaldo, Kimun no tenía ni un patrimonio para haberse adjudicado un CFT, Instituto Profesional, en 120 millones de pesos. O sea, en definitiva, la universidad puso en riesgo su futuro institucional por no fijarse que detrás habían delincuentes que de una u otra manera lo único que querían era hacerse de la plata para después de hacerse dueños de este Centro de Formación Técnica e Instituto Profesional. Pero José Ancalao, aquí en la misma entrevista, dice que justamente su hermano, que trabajaba para Kimun finalmente, que compra originalmente el instituto, compró una institución con deuda, con grandes deudas, con no pago a los funcionarios, que finalmente se convirtió en un boomerang. Y eso es responsabilidad, dicen, de la Universidad de los Lagos, que además permitió que se siguiese usando el logo. A ver, sí, eso yo lo encontré impresentable, que este grupo de personas que llegaron a delinquir hayan seguido utilizando el logo de la universidad. Ahora, es bien difícil poder determinar si es verdad o no lo que dice José Ancalao con las deudas, porque habría que ser muy absurdo comprar un centro de formación técnica que tenga, por ejemplo, 500 millones de deuda en profesores, por ejemplo. Aquí dice que les ocultaron la contabilidad original. Bueno, pero eso también tendría que haber sido un delito y ellos tendrían que haber, ¿no es cierto?, demandado a la universidad. Eso no ocurrió. Lo que ellos hicieron fue pagarle 128 millones de pesos a la universidad y después, ¿quién podría creer que si lo compraron en 128 millones, entre gallo y medianoche se van a una notaría de la 9ª región y Kimun le vende al señor Ancalao, pagando 0 pesos, le vende el Instituto Profesional del CFT en 28 millones de pesos para pagarlo en el futuro? Todo fue una triquiñuela para defraudar al Estado desde mi punto de vista, Juan Osvaldo. ¿Pero no cree que habría que investigar ahí lo que ocurrió en esa transacción y todo lo que ha ocurrido con la Universidad de los Lagos? Todo lo que tiene que ver ¿Entendiendo que es una universidad estatal? Hay una persona que está viendo todo el tema de la quiebra, de parte del gobierno, del ministerio, y eso se está investigando todo. Todo se va a investigar a fondo, y si hubo personas que cometieron irresponsabilidades en el tema de la universidad, van a tener que lamentablemente asumir esas responsabilidades, pero no hubo prolijidad en este traspaso. O sea, no solamente no hubo prolijidad en el traspaso de algo de un bien que era de la universidad, que lo vendieron a huevo, sino que no hubo tampoco prolijidad que ahí habían alumnos de por medio, 3.500 alumnos en varias sedes del país, y además no tuvieron prolijidad que había más de 300 personas que tenían clases y tenían derechos laborales que probablemente hoy día lo van a exigir. No te olvides lo que pasó esta semana, que es un orgullo para mí, pero por culpa de una irresponsabilidad del exdirector de la JUNAEP, Jaime Toa, en el gobierno del presidente Piñera, que recuerda que ustedes cubrieron esa noticia, que la manipuladora aquí se dio de baja la empresa Dipralsa, que no estaba haciendo mal las cosas, lo digo con mucha responsabilidad. Las propias manipuladoras de alimentos de esta región salieron a defender al director de Dipralsa. Fíjate que esta semana tuvimos la buena noticia de que logramos el finiquito para las 2.200 manipuladoras. Quedaban 562 rezagadas de Osorno. Pero ¿por qué te doy este ejemplo? Porque ¿sabes cuánto le cuesta al Estado esa irresponsabilidad? 4.000 millones de pesos. Y al señor Toa no le va a pasar absolutamente nada por su irresponsabilidad de haber cortado una empresa que estaba haciendo bien la pega. Claro, las trabajadoras fueron a luchar por sus derechos y ganaron. Los tribunales le dieron la razón. Después de varios años. Bueno, ¿y qué va a pasar ahora con la universidad? ¿Usted cree que no se va a poder comprobar que hubo relación laboral por largos años entre esos profesores? Porque cuando tú boleteas más de 3 meses a honorario, se genera un lazo que los tribunales ya han marcado jurisprudencia en ese sentido. Esto puede significar una debacle financiera para la universidad si llega, ¿no es cierto?, a determinarse que tengan que pagarle indemnizaciones en el ámbito laboral. Senador, bueno, durante esta semana, ya para ir cerrando, se ha conocido un nuevo caso también a nivel nacional muy complejo de un conocido bufete de abogados, el abogado Hermosilla, de una grabación que denunció allí nuevamente un medio de comunicación, Ciper Chile, y esto ha generado una batahola gigantesca. Algunos hablan de uno de los grandes problemas ahí, probablemente porque hay personas de impuestos internos aparentemente involucradas y la corrupción está presente en todos los niveles, así se puede apreciar
con este caso, que estamos hablando de abogados que además están en la élite política y financiera de Chile. Mira, esto, y ese abogado Hermosilla, que como tú dices, de la élite, que tiene los estudios de abogados más caros de Chile, sale diciendo que esto es siniestro. Lo siniestro es lo que le hicieron al país. Porque toda la confabulación que tenían, que se devela en esta conversación, en esta grabación, son para evadir impuestos. Facturas falsas, ¿cierto? Muy parecido, yo diría que es muy parecido, pero es más grave aún que el caso Penta. Es más grave que el caso Penta. Porque aquí la gravedad y la diferencia que tiene con Penta, que aquí había soborno directo, también a funcionarios del Servicio de Impuesto Interno eventualmente y del Comité de Financiero Mercantil, que son las entidades más trascendentales donde tienen que estar las personas más probadas para resguardar los recursos del Estado. Ahora, de que esto puede ser un boomerang, va a ser un boomerang. Porque yo creo, o una bola de nieve, porque aquí van a empezar a aparecer nuevos nombres. Porque lo que está haciendo la Fiscalía yo lo valoro tremendamente. Esto no ocurría antes. Y así tenemos que actuar contra la corrupción. No puede ser que una investigación de corrupción donde se demore 5 o 6 años. No puede ser. Tiene que actuarse rápido. Cuando se actúa rápido, los resultados son más potentes. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que en el caso del alcalde pedófilo, Reinao, hayan habido denuncias del 2006, pues, bueno, ¿me entiendes? 2006, 2009, 2012, y recién en el 2023 se dan cuenta que el tipo era un violador? En el caso de la corrupción, lo mismo. O sea, lo que está haciendo hoy día la Fiscalía, yo lo valoro, con eso termino. Yo valoro que hayan ya llegado a incautar las oficinas de Hermosilla, las oficinas o la casa de Sauer de uno de los empresarios, porque eso demuestra agilidad en la investigación y que aquí no tienen que haber contemplaciones de ningún tipo. Y cárcel. Ya nosotros hemos modificado, porque alguien va a decir, oye, ¿pero qué han hecho ustedes? Claro, después del caso Penta, fuimos mucho más drásticos y hoy día este tipo de delitos pueden concluir en la cárcel. Por eso Hermosilla ha sido muy inteligentemente hábil en sus palabras para decir, pero hay que ver, ¿cómo fue que dijo? La procedencia, si es legítima o no, la forma como se obtuvo la grabación. Porque la única salvación que tendrían estos personajes es que el juez no tomara a prueba esas grabaciones. De la grabación. ¿Qué ha ocurrido? Que efectivamente, eso bien lo sabemos los medios de comunicación, hay tribunales que toman como prueba una grabación y otros que no. Depende. En el caso Penta, no te olvides que Bravo, que en paz descanse, que fue el que destapó el caso Penta, grabó esta conversación que le sirvió como prueba. Los tribunales la aceptaron porque se estaban violando sus derechos fundamentales. Claro, en Chile no existe como en Estados Unidos la jurisprudencia, aunque ese tribunal lo haya aceptado, no necesariamente otro lo puede aceptar porque no existe aquello que existe como jurisprudencia, que sí en Estados Unidos cuando ocurre un hecho así ya se toma como relevante y como una significación para el caso siguiente. Y lo último ya a propósito de lo mismo, eso es cuello y corbata, como dicen algunos, delitos de cuello y corbata. Pero también en el otro lado crece la inseguridad, sobre todo en la región metropolitana y en otras zonas, y una granada, imagínense, se lanza una carabinera en la calle. Algunos ya plantean que deberían haber estados de excepción constitucional para la región metropolitana y para las ciudades donde el crimen organizado está actuando. Como parlamentario se lo pregunto porque este es un tema que se comienza a discutir también en el Congreso. Bueno, yo soy de los que creo que un inmigrante que cometa delito tiene que ser expulsado inmediato del país y que ser condenado, ¿no es cierto?, en su país de origen. Eso no ocurre hoy día. Cuando fueron agredidos los carabineros en Puerto Montt pasó casi un año y empezaron a expulsarlos recién. Y ser duro. Y cuando hay que condenar acá en Chile, ser durísimo en las penas. No es posible que estén mandando este crimen organizado en las cárceles de nuestras regiones. Ya en un tiempo más vamos a ver que quizás tienen sobornados hasta la propia gendarmería. Por eso es muy peligroso cuando el crimen organizado. Entonces, no estoy de acuerdo con el estado de excepción en la región metropolitana por este tipo de hechos, por una razón muy sencilla. Cuando nosotros vamos con toda nuestra gente de nuestra región de los lagos a ayudar a la Araucanía, que está en estado de excepción, quedamos nosotros desprovistos y vienen a cometer los delitos acá. Si tú te das cuenta, en la provincia de Osorno han habido en los últimos 10 años, 22 atentados a maquinaria forestal en la provincia de Osorno. 0 detenidos. ¿Por qué? Porque no tenemos capacidad operativa. Porque toda nuestra capacidad operativa la tenemos que desplazar a la Araucanía, que está bien que tenemos que ayudar porque la Araucanía es una situación ya insostenible. Pero también tenemos que protegernos como región. Entonces, si Santiago quiere estado de excepción, imagínense, más de 5 millones de habitantes de estado de excepción, eso es imposible, no lo podríamos hacer. ¿Cárceles especiales para, para bandas organizadas como se han hecho en otros países? Sí, eso sí, yo creo que Chile tiene las condiciones, tiene los recursos para hacerlo. Debiésemos tener una cárcel especializada y que vayan a trabajar estos delincuentes, darles dentro de las cárceles que vayan a construir implementación para las escuelas, para las postas. Yo no tengo, algunos dicen al tiro, no, pero que eso viola los derechos internacionales humanos. ¿De qué? Si ellos no respetan ni un derecho humano de nadie.
A mí me gustaría, un preso en Chile cuesta, Juan Osvaldo, 800.000 pesos mensual, un preso. Y Chile gasta 70.000 pesos por un estudiante para educarlo con la subvención preferencial en los establecimientos. Mire la diferencia, 10 veces más por un preso. No tengo nada contra quien esté privado de libertad, pero me gustaría que trabajaran. En esta región hay un buen ejemplo. Osorno tiene una cárcel con muchos presos trabajando, y eso a mí en lo particular me gusta, aunque reciben una pequeña remuneración que es justa. Yo prefiero a más presos trabajando que teniendo tiempo para delinquir al interior de las cárceles. Y eso que tú dices lo comparto plenamente. Si es que hay que construir con recursos de todos los chilenos una cárcel especial en el norte, en el desierto, donde sea, para meter a todos estos delincuentes que cometen estos actos deleznables, yo sería el primero en apoyar un proyecto de ese tipo. Bien, pues, hasta una próxima oportunidad. Fidel Espinosa, senador de la República, senador por la región de los Lagos. Esta ha sido la entrevista de la jornada aquí en Vértice TV y en toda nuestra red de medios asociados. Hasta cualquier instante.